Bienvenidos de regreso a su podcast Mente Contexto. El día de hoy traemos una plática especial con un compañero, un amigo de una compañera. Samuel, Samuel Ruiz Bermejo. Samuel Ruiz. Me gustaría que te presentaras para que supieran. Pues gracias por invitarme, Marcos. Gracias por tener la relación ahí con mi esposa, que también es tu amiga, que también es psicóloga. Y pues yo soy Samuel Ruiz Bermejo, yo soy médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara y especialista en geriatría, en atención al adulto mayor. Entonces, pues gracias por estar aquí contigo y por permitirme hablar A ti contigo. por permitirte venir. Y en general por tratar de educar a todas las personas de que la salud mental pues es bastante importante. No nada más quizás en el ámbito de mi esposa que es en niños, que precisamente platico contigo anteriormente, sino en el otro rubro que es el adulto mayor. Aquí venimos a traer un tema bastante interesante que se ha relegado. ¿A qué me refiero que se ha relegado? Hay muchas situaciones, lo que te comentaba del día de ayer. Ayer fui a un instituto donde tuvimos una consultoría de casos, Instituto Arca. En esa consultoría de casos tratamos el tema o se expuso cómo se llevó a cabo un proceso terapéutico por una persona de 69 años. De repente, cuando hablamos de salud mental, pareciera que las personas adultos mayores o de la tercera edad suelen ser relegadas. ¿Por qué? Porque de repente también nos encontramos con una cultura donde esa parte de la psicología, esa parte de la salud mental se creía innecesaria Claro. y que nos topamos con ese tipo de pared, no solamente por la persona, sino por el contexto mismo de, no, pues, ¿cómo lo vas a atender? ¿Para dónde ya va de salida? Todo ese tipo de comentarios llega a generar esa resistencia que no nos permite alcanzar esa plenitud de parte de las personas mayores que a veces han vivido tanto tiempo en esas situaciones tan particulares que les es difícil volver a recuperar esa plenitud. O, por ejemplo, no sé si tú te has topado con conductas o con situaciones que los llevan a consulta médica, que es, por ejemplo, un ejemplo rápido que se me viene es el tomar coca. O que de repente vemos videos de personas mayores que tienen una situación de salud que se le restringe la coca y que aún así es muy complicado que la dejen. Sí. No sé si te has topado Pues sí, primeramente decir pues que las personas mayores están educadas en otro tiempo, sí, y siempre va a existir pues un hermetismo hacia la atención de parte de un psicólogo. Ujú. Primero van a ir con su comadre, con su amigo, con su pareja quizás, y después con el médico, y yo creo que hasta el final va a llegar al psicólogo. Pero precisamente la medida en la que cada vez vamos instaurando tratamientos se acercan más a mantener una salud mental apropiada, ¿no? O el hermetismo también hacia el médico. No sé cómo lo veas tú. De repente, por ejemplo, la comadre, la homeopatía, el tomar todo este tipo de salud de alternativa o de tratamientos alternativos que pueden empeorar muchas veces la salud del consultante. No sé cómo la veas tú. Pues no estoy tan desacuerdo en este tipo de tratamientos secundarios. O sea, la homeopatía habrá quienes, siempre y cuando no agreguen cosas de más a sus tratamientos que no lo pongan en la etiqueta, yo creo que es ciertamente seguro, funcionará de alguna manera, ya sea a nivel placebo, ya sea a nivel aromático, o sea, ciertos receptores pueden estar estimulados en su cabeza y en su cerebro que le generan algún beneficio. Entonces, al final, la salud pues sigue siendo el mantenerse en el mejor beneficio posible de todo su cuerpo, mente, cuerpo, alma, espiritualidad, ¿sí? Cuestión biológica, ¿sí? Y que dijiste algo bien importante, secundario, tratamiento secundario. Que al fin del día, que entender que toda esta parte cultural, por ejemplo, de la homeopatía o de los tratamientos alternativos, no relega el tratamiento inicial, que Sí, es como no lo puede cambiar. Si una persona ya tiene una situación constante de que es hipertenso, diabético, por ser las más comunes en las personas mayores y en nuestra población, pues no porque vaya a tomar cierta té de algo o unos chuchitos, pues tenga que dejar su tratamiento anteriormente. Lo que sí beneficiaría del todo o en gran parte sería que cambiara sus hábitos y conductas, obviamente que baje de peso, ¿sí? Que disminuya su cantidad de estrés, ¿sí? Que disminuya su cantidad a lo mejor de ansiedad que pueda estar produciendo, ¿sí?
mediante técnicas ya sean farmacológicas, porque yo es mi parte, la alopatía, la farmacia, Ajá. y cuestiones no farmacológicas, como en el caso de ustedes como psicólogos, pues el tratamiento mental, ¿no? Entonces, eso precisamente es lo que quiero platicar. Fíjate, en el adulto mayor nosotros tenemos predominio de enfermedades cognitivas, ¿sí? Y de enfermedades cognitivas quiero diferenciar bien a las personas que nos escuchan, que siempre decimos que el adulto mayor envejece y por ende tiene que tener trastornos de cognición, ¿sí? Aprender, platicar, memorizar, ¿sí? Cuestiones de atención, pero no, o sea, una persona sana, adulto mayor, no tiene que perder esta cognición. Entonces, nosotros tenemos 4 pilares o más o menos 4 características que nos llevan a que una persona tiene algún trastorno mental o que tiene trastornos más bien, de cognición, ¿sí? Que es precisamente la ansiedad, ¿sí? La depresión, el insomnio y el deterioro cognitivo. Claro. Entonces, fíjate, esas 4 pilares, ¿no? De una persona o de la cuestión mental de una persona mayor, que es en lo que yo más me centro, ¿sí? Que yo me centro mentalmente, ¿eh? No precisamente de que me centre nada más en estas 4, sino que yo también veo la integridad, ¿no? O sea, si tiene insuficiencia hepática, si tiene insuficiencia cardíaca, pero en mente sí es esta principalmente, ¿no? Ansiedad, depresión, deterioro cognitivo y ¿cuál fue la otra que te comenté? Los trastornos cognitivos, o sea, el deterioro cognitivo. Lo dijiste al principio, ¿va? Sí, lo dije. Sí, ok. Sí. Ansiedad, depresión, deterioro cognitivo y se me fue Qué mal alumno soy, cabrón. No me acuerdo. Bueno, Bueno, pues, ajá. pero no te lo es. Ajá. Entonces, la intención es que 3 de esos 4, ¿sí? Son tratados con antidepresivos, medicamentos que nos ayudan a mejorar una condición mental, pero nosotros como geriatras no podemos no nada más dar eso. 50% va a ser una parte apropiada en su cerebro, pero el otro 50% lo tiene que llevar con psicoterapia. Y verás qué difícil es que una persona arriba de 65 años quiera ir con un psicólogo. Y dice, no, doctor, es que yo estoy bien. ¿Sí? Yo con esto voy a tener, ya voy a cambiar. O ya voy a hacer un poquito más de actividad o contacto con las personas de mi alrededor. Y que justo esos 4 pilares que no recordamos el cuarto, es generado con condiciones del contexto persistente. Insomnio, perdón. El insomnio, ok, por ejemplo, el insomnio. Vamos a enfocarnos ahí antes de que se nos olvide. El insomnio tiene que ver mucho con la reestructuración de nuevo de tejidos muertos, de células muertas, perdón, y también tiene que ver con la consolidación del conocimiento. Cuando dormimos consolidamos por medio del hipocampo. Todo ese tipo de procesos que no se llevan adecuadamente llegan finalmente a un deterioro. Por ejemplo, puedo tomar también el tema de la ansiedad. Si tú presentas ansiedad en la tercera edad, hay mucha probabilidad de que esa ansiedad fue parte de tu día a día durante mucho tiempo. ¿Qué es la ansiedad? Al fin del día, la ansiedad es un estado, es un estado mantenido de alerta. Al ser un estado mantenido de alerta, hay una serie de situaciones hormonales que se segregan y que te mantienen en todo momento en estado de guerra, por así decirlo. Al estar en estado de guerra, el cuerpo va a priorizar ciertos elementos. Por ejemplo, el llevar sangre a nuestras extremidades para podernos defender, y va a dejar de lado otras situaciones que en ese momento en particular no son prioritarias para sobrevivir. Por ejemplo, la memoria, este tipo de deterioro que empieza, o incluso la piel, el pelo, que son situaciones que en una situación de ansiedad no son prioritarias para la supervivencia. Se deja a un lado, no se segrega lo necesario o las proteínas necesarias o los recursos necesarios para estos elementos en particular, que al fin del día va a repercutir al final. Ansiedad, depresión. Depresión, a los avances que ha tenido la psicología, hemos llegado al punto de decir, ok, sí tenemos un desajuste bioquímico a nivel cerebral, sin embargo, ese reajuste que buscamos en la persona no es necesariamente por la parte bioquímica, sino que buscamos que nuestro contexto cambie. ¿Qué es lo que pasa con las personas de la tercera edad, por lo menos en un contexto mexicano? Tienden a ser muchas veces relegados, incluso al ponerle la etiqueta a esa persona de es que como ya está viejito no puede. Ese tipo de situaciones, ese tipo de juicios los ponen en situaciones vulnerables que facilitan que un proceso depresivo se genere.
Y al tener un proceso depresivo, aquí también los procesos ansiosos son como hermanitas. Entonces generan todo este tipo de situaciones que sí, inevitablemente nos va a llevar a un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Por el desgaste propio del sistema y del organismo. Y si ya no se usa, se va perdiendo. Exacto. Aquí sí no se usa, se Sí, pierde. y que justo también ahí me gustaría traer algo contextual. ¿A qué me refiero? Me dijiste que es muy difícil que una persona arriba de 65 acepte una ayuda de un tratamiento psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque existen reglas en esta persona que han sido marcadas por el contexto. Voy a poner algo que va a sonar últimamente un furor en ese aspecto. El tema machista, por ejemplo. Ujú. Que al fin del día el tema machista uno dice, güey, pues es que no, los hombres, hacia las mujeres y todo eso, pero al fin del día es un sistema que se ha mantenido durante el tiempo y que le ha dado ciertas funciones a cada parte de las personas. En este caso, el lado femenino, donde no se le ha permitido estimular adecuadamente algunas partes de su cerebro por su contexto, digamos la resolución de problemas, ¿no? Tú eres mujer, tú no soluciones, tú quédate ahí. Ujú. Esta función que no se ha utilizado por mucho tiempo va a facilitar o va a ser más propicio o con mayor probabilidad de que el deterioro cognitivo exista en una persona de la tercera edad. Sí, así es. O sea, no, hay que saber reconocer, pues, que el adulto mayor, ¿sí? Es una persona que va a tener muchas pérdidas. Uy, Pérdidas funcionales, pérdidas de capacidades, pérdidas familiares, pérdidas de amistades. o incluso de Entonces, hogares, o sea, de estar viviendo todo el tiempo en un solo lugar que no claro. lleven. Entonces, bien tú dijiste, ¿no? El contexto sociocultural en el que se formó va a repercutir directamente en cómo solucione sus problemas en el futuro, que nosotros no estuvimos en ese tiempo, pues, o sea, Exactamente. somos mucho más jóvenes que ellos, donde ellos estuvieron en otro tiempo, pues, tuvieron otros problemas quizás, y a lo mejor no tanto la cuestión económica, sino la cuestión de trabajo excesivo que tenían, o de que un papá siempre estuviera tras ellos, o de que su Exactamente. esposo lo maltrataba, o de que fueran viceversa, ¿no? De que siempre estuviera trabajando. Cuestiones así de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando van disminuyendo sus actividades, cuando van perdiendo sus amigos, pues justamente se van aislando, aislando, aislando. El ayuda. Y la sociedad dice, no, pues ahora sí, ya ahí lo vamos a dejar porque está cómodo ahí. Pero en realidad, no. O sea, cuando tenemos personas que se acercan a mí o mis abuelos, las personas mayores que se acercan a mí, siempre les dejo de tarea o les pregunto primeramente que cuál era su hobby. La mayoría de ellos dicen ver la tele, ¿no? Pero eso dicen en ese momento, cuando estás platicando, ¿no? Pero ¿cuál era su hobby anteriormente? No, pues a mí me gustaba irme a bailar danzón, ¿no? O a mí me gustaba irme a los clubes de tejido, ¿sí? O incluso jugar billar. Y es justamente lo que dices, ¿no? Los hombres, sí, a lo mejor a mí me gustaba irme con mis amigos a jugar fútbol o a jugar billar o a hacer alguna actividad. Las mujeres a mí me gustaba ir a hacer cuestiones de costura y todo eso. Ahora, pues eso fue como fueron creados, o sea, recurrir a las actividades que anteriormente hacían en base a su contexto sociocultural para mantenerlos todavía activos y dentro de una sociedad, que una sociedad es muy cambiante. Sí. ¿Sí? Entonces, pues nosotros, al menos yo como geriatra, sí les digo que hagan cuestiones de acuerdo a su rol, ¿sí? Entonces, para mí me funciona mucho eso. De hecho, si yo los pongo en discrepancia de que pues hagan ciertas cosas que a lo mejor no hacían, me es más difícil que lo hagan. Claro. Entonces, más sin embargo, por ejemplo, me llegó una paciente, ¿no? Es que a mí me gusta vestir muy bien, a mí me gusta maquillarme, a mí me gusta ponerme falda, a mí me gusta sentirme muy bonita, ¿sí? Pero tiene una cuestión trasfondo que no lo hace porque su propio padre, cuando estaba joven, fíjate, y esta señora ya tiene 80 años, ¿no? Y jovial, ¿no? Y dice, pero no lo hace porque todavía recuerda a su padre que se murió hace 40 años, que le dijo que no tenía que hacer. Justo. ¿Sí? Y que es mucho, por ejemplo, nosotros los psicoterapeutas que estamos en contacto no tanto con con la biología, sino con esta parte, pues vamos a llamarle conducta o cognición. Nos topamos con esta rigidez en conductas que han pasado tantos años. Ella tiene, siguiendo esa regla de su papá, porque Sí. es una regla de no te tienes que vestir así,
tienes siguiendo con ella probablemente, ¿qué te gusta? 75 años, que haya empezado a los 5 años a generar ese juicio. Son conductas que han pasado tanto tiempo que en lograr que el organismo, la persona, en este caso, el adulto mayor, haga algo diferente o piense de manera diferente sin las debidas claves, es imposible. Por ejemplo, muchas veces, retomando el tema de lo de la coca, muchas personas tienen asociada el hecho de que tomar una coca es como inician el día y es la única manera en que inician el día con energía. ¿Por qué? Porque es un chingo de azúcar. Sí. Y si sienten el chingadazo. O sea, si sienten el chingadazo cuando no lo toman, porque incluso ya ha sido tan habituado a esa conducta, a su día a día, que el tomarle ya no le da la energía extra que le daba al principio. Sin embargo, si no lo toman, ahí sí viene la repercusión. Entonces, cuando el médico, en este caso el geriatra, le dice, para que su diabetes no vaya empeorando, tiene que dejar el tema de la coca. La persona va a dejar la coca un día, se va a sentir horriblemente mal. ¿Por qué? Porque su sistema no va a detectar en inmediato que vamos buscando algo a largo plazo. Y es como de, güey, pues me siento bien mal ahorita. Sí. No voy a hacerle caso totalmente al geriatra porque pues, lo que yo necesito es seguir, sobre todo esto, seguir con mi día a día, que muchas veces, volviendo al tema de lo que decías de las reglas, de que de repente era como lo que le decía el papá, muchas de las personas de la tercera edad, su principal función, objetivo, es sentirse útiles. Y entonces, si quitamos la coca de chingadazo, por así decirlo, dejan de sentirse con la capacidad de hacer lo que hacía sentirlas útiles. Y entonces entramos como en ese conflicto donde, cabrón, pues ¿sabes qué? Pues sí está muy chido que mi geriatra me diga que la salud, pero yo quiero ahorita sentirme bien. Y es cuando empezamos a tener esos conflictos, paciente-doctor o paciente-terapeuta. ¿Por qué? Porque de cierta manera buscamos que esta persona se siente bien a largo plazo, pero como ha estado tanto tiempo a corto plazo, le quitas ese a corto plazo y dices, no, ¿sabes qué? Te dejo, te abandono y sigo con lo mismo. Sí, bueno, ahí al menos lo que funcionamos, nosotros no vamos a cambiar una conducta que bueno, al menos yo como geriatra no voy a cambiar una conducta, quizás sí lo vaya a hacer un psicoterapeuta, ¿verdad? Pero trato de no hacerles tanto cambio en sus hábitos que anteriormente tenían, porque es un hábito que ya llevan 40 años usándolo a lo mejor. Entonces, tratamos de hacer cambios pequeños y en base al riesgo que representa eso propio, su salud. Si, por ejemplo, es una persona diabética, pero está controlada y toma coca, quizás podríamos sustituirlo en algún punto por algún refresco sin azúcar o cuestiones así. Y poco a poco irlo cambiando, a lo mejor sí con medicamentos también, para disminuir el estado de ansiedad o el estado de dependencia que le produce este tipo de sustancias, inclusive también al tabaco o a cualquier otra sustancia. Entonces, efectivamente, sí, es muy importante el mantener un contacto estrecho entre la psicología y la medicina, en el contexto de cualquier persona, en el adulto mayor, que es mi área, pues mucho más. Por ejemplo, otra cuestión, ya saliendo un poquito acerca de esta dependencia a sustancias como es la Coca-Cola, ¿sí? También el hecho que llevó la pandemia, ¿sí? El COVID, muchas personas mayores se cuidaron, muchas otras no, ¿sí? O sea, hubo personas mayores que la verdad siempre estuvieron del tingo al tango para allá y para acá y no les pasó nada. Son cosas del gobierno. Muchos sí se murieron, o sea, muchos también quedaron relegados y todavía están en su casa encerrados. Tengo varios pacientes que son solteros, adultos mayores, ¿sí? Y que no tienen familia y que siguen pensando lo de la noticia, ¿sí? O sea, que su único medio es la televisión, ¿sí? Entonces, como ahí siguen diciendo, hay que seguir teniendo precaución, entonces ellos se quedan con esa idea repetitiva, y el aislamiento que produce esto, ¿sí? Nos lleva a que el paciente esté, por ejemplo, todo el día en un colchón sentado, en un sillón, ¿sí? Solamente cocinando, yendo al baño, pierden su masa muscular, ¿sí? Pierden apetito, ya después ya no comen, se hacen sedentarios, después les duelen ya todas sus articulaciones. Entonces, todo el tiempo ellos están pensando en que no tienen que hacer las cosas, pero están recayendo en no hacer nada y prestar más atención a sus dolores, ¿no? Desde su dolor articular, desde su mal control de tratamientos que pueden llegar a tener porque ya se les está olvidando que tienen que tomarse sus medicamentos porque ya no tienen como tal
esa Incluso interacción con noción todo. del tiempo puede Exactamente, generarse. ya no saben ni en qué día viven. Sí, o sea, el tratamiento tiene que ser también psicoterapéutico, ¿no? Sí. O sea, en Hay cualquier persona con deterioro cognitivo siempre se sugiere que tenga una valoración psicoterapéutica o neuropsicológica para determinar qué áreas son las que se encuentran afectadas y buscar las herramientas apropiadas para fortalecer aquellas en las que está chequeando con las que domina bien. exactamente. Hay un protocolo que se está empezando a amalgamar incluso aquí en México, está ahorita en pruebas allá en Ciudad de México, que es la activación conductual para favorecer estos cambios conductuales aparte del tratamiento médico, que buscan, por ejemplo, esto que decías de que todo el tiempo están acostados, de que todo el tiempo o que no salen o que se han sido una vida sumamente sedentaria o incluso en la cotidianidad o la rutina de comer, que muchas veces topamos con gente que solamente come una vez al día y es normal para ella. Estos cambios conductuales, que te digo, van muy en función de lo que dijiste al principio, ir con pequeños cambios que vayan en función de lo que se puede realizar o que sea asequible. Lo que regresando de nuevo a Sí, también es asequible, ¿no? A lo mejor ya muchos nada más viven con lo que les da el presidente, ¿no? o también es un punto así muy, muy cabrón de decir, ¿sabes qué? Necesitamos que me estés haciendo más actividad física, salte a correr al parque. Pues, no. O sea, a ver, ¿cómo, cabrón? Para empezar, el parque más cercano de mi casa está a 3 kilómetros. O sea, todo ese tipo de situaciones, o que incluso, ¿sabes qué? Necesitas comer en alto grado de proteína, salmón, con una pensión. Exactamente. Eso justamente que tú dices es la limitante. Bueno, al igual que la psicología, sí, el geriatra no lleva tanto en el rubro de la salud, porque en México prácticamente la primera institución de geriatría está como en los 1995, 96, si no mal recuerdo. Entonces, pues sí, uno piensa que el geriatra les va a prohibir y les va a hacer esto, pero precisamente el geriatra tiene la capacidad para verlos todo el entorno del paciente mayor, desde la cuestión sociofamiliar, porque hacemos algunas escalas para determinar si realmente existe un apoyo. ¿Sí? La cuestión también socioeconómica, ¿sí? Si haces algunas preguntas relacionadas para determinar cuál medicamento vas a emplear. ¿Sí? La cuestión biológica, ¿sí? Ahora sí, ¿qué está fallando ya sea de su organismo? Porque no le vas a cambiar el riñón a un paciente, no le vas a cambiar, bueno, sí se lo puedes cambiar, pues, pero en un adulto mayor, pues no es lo que queremos. Es que también si nos ponemos un tanto políticos, o sea, tú como geriatra, aparte de tener esos obstáculos de las conductas arraigadas de 80 años, una familia que probablemente no está dando el apoyo necesario, también tienes un tema político, pensiones, IMSS, todo ese tipo de situaciones que de repente es como vemos órdenes o vemos situaciones o vemos historias de horror donde dicen, dejaron morir a mi papá ya de la tercera edad ahí en la sala del IMSS por falta de atención, porque de cierta manera también existe como ese halo, esa neblina de decir, es que ya nos está consumiendo más dinero la parte de la Mantener la tercera salud. edad. Exacta, de mantener la salud para la tercera edad. ¿Por qué? Porque resulta que decisiones políticas que se tomaron incluso antes de que naciéramos o incluso en los 90 están repercutiendo ahora la situación económica. Pero al fin del día, tú como geriatra dices, güey, pues a mí me viene valiendo madre eso. A mí lo que me interesa es el bienestar de mi consultante. Son obstáculos que te vas enfrentando día a día y que de cierta manera tienes que sortear, porque ahorita decías algo muy importante. Incluso la parte económica determina qué medicamento puede ser asequible para esta Claro. persona. Porque también el tema económico a la hora de adquirir este medicamento es una parte bien delicada. Porque a veces son medicamentos, pues venimos saliendo del tema también de la pandemia, donde hubo mucha escasez de ciertos medicamentos. Yo recuerdo muy bien, o fue lo que más me quedó, fue el tema del cáncer, donde sí, aquí me voy a salir un poco del tema, pero va hilado, donde ciertas tomas para personas adolescentes o niños, una toma te salía 50, 70 mil pesos y que se daba en una institución pública. Todo ese tipo de situaciones que de repente están fuera de la mano del geriatra o incluso del médico general o del psicoterapeuta o del psiquiatra, que son contextos más donde no se tiene ningún control absoluto, que es la parte política. De repente tú estás recetando un medicamento para el bienestar de tu consultante y ¡pum! Lo quitan o no llega a México. Todo ese tipo de situaciones son un obstáculo más que
que hace más complicada la Sí, práctica. obviamente todos los tratamientos son individualizados, Ujú. ¿sí? Tomando en cuenta todos los aspectos económicos, sociales, biológicos del propio paciente, inclusive emocionales del propio paciente y cognitivos. Si una persona tiene deterioro cognitivo y le das cierta cantidad de medicamentos, ni se los va a tomar porque no se acuerda. ¿Sí? Hay inclusive cuestiones escolares. Si el paciente no sabe leer, Ah, pues ¿cómo le vas a explicar qué tratamientos tomar? ¿Verdad? Entonces, fíjate que el pediatra es muy noble en ese aspecto, ¿sí? Trata de ver todo ese contexto para poderle darle la recomendación más apropiada al paciente. Y sí, siempre se trata de buscar el beneficio de todo, de todo. Y lo que yo quiero que tengamos bien en cuenta es, no porque sea una persona mayor, no la tengamos que escuchar, o no tiene que dejarlo pensar, o no tienes que dejar involucrar, ¿sí? Y esperemos que conforme va pasando la cuestión, ahora que retomaste la cuestión política, pues nuestra población va para envejecer, ¿sí? O sí. sea, antes eran muchos jóvenes, o sea, digamos, las personas jóvenes era un círculo, una gran cantidad de personas, y aquí conforme, por ejemplo, es una pirámide, se le llama pirámide poblacional, ¿no? Sí, sí, no. Las personas jóvenes están así de grandes y después, conforme van envejeciendo, cada vez van menos. Pero esa pirámide se está haciendo ya como una copa, ¿sí? Entonces las personas jóvenes ya son cada vez menos y las personas mayores cada vez son más. Entonces, en la cuestión precisamente política, económica del país, ¿sí? Justamente la base es la que pues, las personas trabajadoras, La parte productiva, la vamos a parte ponerlo productiva. así. Entonces, si en cierto punto tenemos que estar soportando el resto de la copa, pues tenemos que prestar especial atención en prevenir que las personas que están acá Sean tan dependientes. sean independientes. Sí. Y eso lo estoy diciendo en el punto, en el contexto de nosotros, porque nosotros vamos a llegar a ese punto Sí. donde cuando lleguemos a los 50 años, 60 años, ya va a haber muy pocas personas jóvenes que a lo mejor nos vayan a dar soporte. Y por eso cambian las cuestiones de pensiones, ¿no? Ujú. O sea, nosotros ya no tenemos la misma pensión que tenían las personas que estuvieron en el Sí. contrato antes del 97, ¿no? Que ellos pues se llevaban con su mensualidad como si estuvieran trabajando. Exacto. Nosotros ya es con Afore. Y que estaría bien que en algún momento platicáramos de finanzas. No es mi área, pero eso está muy Hombre, interesante. no nos metamos en cosas Este, bien raras. pero, Ajá. pero fíjate, la importancia de que nosotros empleemos la mayor de las herramientas para que seamos las personas más independientes en nuestra cúpula, en nuestro estado de envejecido, de mayor, Sí. pues involucra tener, mira, buena salud mental. O que incluso algo que sí estamos haciendo es relegar un tanto, o sea, ya se están flexibilizando estas reglas de que como ya tienes cierta edad ya no puedes trabajar. O sea, Mm, ha habido más apertura y no estoy tan seguro que haya sido una apertura consciente. ¿A qué me refiero de, no, sí, jala? Sino que ha sido más a demanda. A de, güey, pues ya no es tan fácil conseguir tal empleado con tal edad. Tenemos que ampliar a más. O sea, creo que ha sido más como forzar hacia las empresas a que se genere este tipo de situación. Pero entender que ese inmovilizar al adulto mayor, ese decirle al adulto mayor es que ya estás viejo, hace más daño que el propio deterioro natural del cuerpo. Porque de cierta manera, al etiquetarlo de esa manera, decirles que tú ya no puedes hacer eso, crea un impacto que a veces incluso no es visible para nosotros como quien emitimos ese juicio, como para quien lo reciba. Porque puede sonar absurdo, pero muchas veces ese discurso de no puedes lleva más tiempo. Y llega un punto donde la realidad llega a verificar ese pensamiento o ese juicio de tantos tiempo. De, por ejemplo, pues sí, anteriormente te aventabas, no sé, un costal de 50 kilos encima y órale, como albañil. Pero Y lleva tanto tiempo diciendo que no puedes, que llega un día donde no puedes por la parte natural, no puedo de verdad. hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay personas mayores que sí pueden, que Ujú. podrían hasta ganarme a mí en No sé. hay de todo. Pero también reconocer, pues, aparte de la cuestión de la pérdida orgánica, sí, el encierro mental que lo podemos involucrar al paciente si le decimos que no puede. O sea, sí puede, usted puede hacerlo de una manera más apropiada en base a sus características. O sea, no va a subir el Everest porque ni siquiera un joven de 19 años lo podría hacer.
o no vas a bajar la barranca de Huentitán, pues no es porque tiene que ver tu edad, es porque no estás capacitado, no te has capacitado durante tu día a día para hacerlo. Yo no puedo ahorita. Ahorita yo creo que bajo y ya no subo. Y que tiene que ver más con mi vida que en realidad que no pueda. Si pongo ciertas metas, ciertos objetivos, va a llegar un punto donde lo voy a poder hacer. Casi no sé si me debe entender Sí. con ese punto, que tiene que ver tu historia dentro de lo que en realidad sí podemos hacer en ese momento de la tercera edad, de decir, oye, güey, pues tampoco va a haber un cambio de 180 grados en tu vida. Sí, ¿por qué? Porque muy probablemente si hacemos un cambio de 180 grados en su vida, va a ser muy difícil que lo cumplamos. Sí, y fíjate que el tratamiento precisamente en cuanto a ansiedad, depresión, insomnio es mantenerse activo. Sí, la activación conductual del Mantenerse tanto físicamente bien, hacer actividad física, ejercicio, y no nada más es subirse a la bicicleta y ver la tele, ¿no? Sino a cierto ritmo, mantener sus frecuencias cardíacas un poquito más elevadas para que circule la sangre. Obviamente todo individualizado en base a los riesgos que el paciente tenga, ¿no? y sobre todo en cuestión de plenitud, porque también una de las cosas que ha pasado mucho es la estigmatización de los asilos. De que no, ¿cómo lo vas a ir a aventar un asilo? A una residencia, a una guardería. O sea, hay de todo a todo, ¿eh? O Sí. sea, hay asilos buenísimos, grandísimos, Exacto. que cobran mucho. Y hay otros que probablemente sean buenos dentro de una posibilidad económica, Eh, pero que se dice es que ya lo vas a ir a aventar ahí, no lo avientes. Y entonces lo tienes por ese juicio externo, lo tienes en tu casa, pero sin hacer nada. Cuando en el asilo, en la guardería, en la residencia, resulta que hay más personas con las que puede convivir. sí, es como una escuela de donde puede hacer grandes amigos. Y que incluso esa comunicación con esas personas de tu generación estimula áreas de tu cerebro que te permite ser pleno. Sí, de hecho, una paciente hace una semana me comentaba que ya había perdido, o sea, ella era muy activa, ¿eh? O sea, tenía todo, acudía a grupos de adultos mayores, pero dejó de hacerlo porque se murieron sus amigas, ¿sí? O se enfermaron o ya pasó algo que ya les impidió reunirse otra vez. Y ella era tan activa que la misma desapego o la misma separación de esta área, pues la hizo empezar a tener depresión, ansiedad y todo lo que conlleva el estar en reposo, Ujú. ¿verdad? Entonces le digo, pues seguramente va a haber más personas. Y va y dicen, es que ya no son de mi edad, no son de mi generación precisamente, Ok. ¿verdad? Entonces, ella misma lo dice, es que ellos tienen otros temas de qué hablar. No les tocó lo mismo que a mí. Dice, ¿y por qué no hacemos algo en lo que usted puede enseñarles en base a lo que usted aprendió cuando ellas todavía no estaban? Y o sea, todos podemos aprender de todos, Sí. ¿sí? Tanto una persona joven va a aprender de una mayor como la mayor de una joven. Entonces esa es la situación. También tienen que estar en constante aprendizaje. Esa es una tarea fundamental del cuerpo. Que al fin del día, como lo dijiste hace un momento, la individualización del tratamiento es importante. ¿Por qué? Porque probablemente lo que le sirva a esa señora no le va a servir a otra persona en otro contexto diferente, sino que encontremos ese equilibrio entre en realidad lo que necesita, esta parte activa para seguir siendo saludable dentro de su mismo deterioro natural, porque al fin del día no podemos nosotros o no hemos llegado a ese punto de poder evitar el deterioro completo orgánico, pero sí que lleguemos a esos puntos la mayor plenitud posible. Exactamente. Y fíjate, esa paciente, esa misma paciente, nosotros como geriatras, pues contamos con atención domiciliaria, con Ujú. atención en el hospital, atención en el consultorio. Entonces nos hace conocer tanto la red familiar, porque en esa consulta en particular estaban todos sus hijos reunidos. Bueno, no todos, eran como 8 y de esos 8 había 5, Ok. ¿sí? Y fíjate, de esos 5, a pesar de que estaban ahí en ese día reunidos, se sentía más nerviosa la propia mamá de que estuvieran sus hijos reunidos y de que ella pensaba que yo la iba a exponer ante sus hijos, ¿sí? Porque al final le digo, oiga, pues se siente usted muy presionada frente a sus hijos o frente a mí. No, pues sí, mis hijos. Dice, ¿por qué? Es que de todos modos no me visitan. O sea, cuestiones como que ya la aíslan y es la persona que perdió sus amistades y yo le dije, oiga, ¿y por qué no va? No precisamente un asilo, ¿no?
pero ¿por qué no va a una estancia de día? Estancias de día son como las Estancia de guardería, ajá. Sí, esa es la palabra. son guarderías de adultos mayores. Pero sí son estancias de día en donde tienen actividades pues para mantener esos. Estimulantes. Así, exactamente. No hay muchos en Guadalajara, obviamente sí tiene que haber bastantes reglamentaciones para tener una, pero algunas personas han optado por tener grupos pequeños por horas determinadas. Ujú. Entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, fíjate todo el contexto que estamos sacando en base a de cuestión mental, cuestión social, ¿sí? Es muy, muy importante. Y aquí nos remonta a una fácil situación. Pregunten. O sea, nosotros como profesionales de la salud preguntamos mucho, pero sin embargo las personas familiares de esta consultante que viene a pedir apoyo en esta parte, es como de, güey, arréglamela. No, carnal. Pregunta, ¿qué necesita? Por ejemplo, lo que decías ahorita de tu paciente. O sea, el que tú hayas hecho esa pregunta que probablemente fue incómoda para ella contestar, te permitió ver, pues mira, está esta solución. Los hijos, en este caso, también pregunten, oye, ma, ¿qué necesita? Sí. Más allá de, no, nada, mijo, segura, necesita que me quede, le gusta que me quede, ¿qué es lo que le gusta que yo haga? Porque no hay mayor muestra de preocupación por tu adulto mayor que acercarte a preguntar en realidad qué necesita. Claro, y aparte, o sea, de que pregunte, a lo mejor ni se siente cómoda con expresarle lo que necesita. Exactamente. Ahí es donde ya a lo mejor sí tienen, pues ya no vas a indagar más porque también tienes cierto tiempo para dar la consulta, ¿sí? Donde tengas que saber, pues, por qué hay motivos de que los hijos no visiten a su mamá o porque su mamá se siente ansiosa ante sus hijos. Existe también la violencia, ¿sí? Violencia de diferentes tipos, cuestiones también tanto de la mamá que hizo en el pasado hacia los hijos, como de los hijos hacia la mamá, cosas que van cargando que tienen que platicar con un especialista, ¿no? Entonces, precisamente a ella le dije, necesitamos buscar nuevas actividades, nuevos amigos, ir a psicoterapia y tomarse su tratamiento antidepresivo y ansiedad, porque también tiene insomnio y ya estaba generando deterioro cognitivo. Entonces, sí, la mandé con un especialista, en este caso, para que le diera seguimiento respecto y precisamente familiar. Y a lo mejor en esa ocasión, pues a lo mejor no van a ir todos los hijos, a lo mejor ya nada más van a ir dos, porque también los hijos no le van a prestar la atención apropiada al tratamiento psicoterapéutico. Sí, al fin del día son un chingo de variables que se ven en un solo contexto y que tú estás atendiendo un problema del contexto uno. No sabemos en realidad, porque ahí te estás enfrentando contra 9 contextos diferentes, el de la mamá y de los 8 hijos. ¿A qué me refiero los 8? Aunque no hayan estado los otros 3, es un contexto más que influye directamente en el consultante que tienes enfrente. Y que lo que me agrada mucho de haber platicado contigo hoy es tener como esta apertura de decir sí se toma en cuenta. Porque no sé si lo haces consciente, sin embargo, aplicas mucha activación conductual. ¿A qué me refiero? Variables. A ver, está este pedo, está causando esta situación, tal vez por eso es esto. El empezar a ajustar los cambios poco a poco, porque eso es lo que marca, por ejemplo, la teoría en la activación conductual, en ir moldeando el ir moldeando a la persona para que moldee su contexto y que este contexto se vuelva más saludable y que priorice conductas de salud para la persona. Porque al fin del día todos nosotros tenemos conductas saludables y tenemos conductas no saludables. Y al fin del día, las no saludables no necesariamente tengan que extinguirse por completo. Muchas veces solamente se tienen que regular a que no produzcan un problema mayor a futuro y que tengamos de nuevo esta pirámide totalmente volteada donde la población joven es mínima y está soportando a una población de la tercera edad que no es independiente, suponiendo en algo, es una hipótesis de algo que pudiera llegar a pasar que nosotros propiciamos. Sin embargo, si logramos tener esta equidad entre jóvenes y adultos, pues otro asunto sería. No sé qué piensas. Sí, no, pues nosotros ahorita, digamos, en nuestros 30 años, desde los 20 prácticamente, cuando ya una persona es activa laboralmente o ya tiene familia, ¿sí? Tanto padres grandes como hijos pequeños, tenemos que enseñarnos a cuidar tanto a los pequeños y educarlos de la manera en como nosotros tendríamos que también cuidar a nuestro paciente mayor o a nuestro abuelo.
si nosotros cuidamos a nuestros padres de la manera más apropiada, con toda con toda lo que conlleva, ¿sí? Llevarlo a su médico, mantenerlo activo, mantenerlo trabajando, mantenerlo todavía activo precisamente. Nuestros hijos, yo espero que también aprendan esas partes buenas Sí. para que todo vaya fluyendo, ¿no? Y me gustaría cerrar con eso, que al fin del día la educación creo que es lo que marcaría la diferencia para nuestras futuras experiencias a nosotros como adultos mayores. Porque sí, hemos cambiado mucho la educación, nos falta, sí, incluso me atrevo a decir, por ejemplo, a mí, te estoy hablando que esta parte de la geriatría o esta parte del adulto mayor tengo 4 o 5 años conociéndola. Y si me volteé a ver anteriormente esos 4 o 5 años, ya había cosas que hacía con mis abuelos que decía, hijo de tu o incluso mis propios padres, que buscamos cambiar y que muchas veces esos cambios cuestan, también es cierto. Pero creo que la educación es parte importante que nosotros podemos hacer para las nuevas generaciones, para que tengamos que más bien no se vea la tercera edad como un problema, sino como una etapa más que tiene que vivir el ser humano. No Así sé es. si te gustaría cerrar con algo. Pues yo siempre cierro con lleven a su paciente o a su abuelo al geriatra, ¿no? Ahorita vamos a poner tu Lleven para aquí. a su abuelo, hablen con él. Bueno, más breve, ¿no? La salud es un mundo o es una condición interdisciplinaria, ¿sí? Interorgánica, ¿sí? O sea, no es nada más somos hígado, no nada más somos riñón, no nada más somos cerebro, ¿sí? Sino que estamos en un, en una sociedad en donde somos productivos, en donde tenemos que tener nuestra mente clara, tenemos que tener nuestro corazón sano también, en nuestro organismo trabajando, ¿sí? Y acérquense a los profesionales que les pueden orientar para eso. Acérquense a ellos para cualquier duda, eh, ajuste de tratamiento, ¿sí? Mejorar condiciones que a lo mejor ustedes piensan que a lo mejor con él no es. Fíjate, el geriatra es muy interdisciplinario, abarca mucho, ¿sí? Entonces, el geriatra en ciertos puntos les llegan pacientes donde ya vio a todos los especialistas y ya no sabe qué hacer. Entonces, yo quisiera que en lugar de que ya no sepan a dónde ir, sino que primero vayan a su geriatra y después el geriatra determinará si los manda, por ejemplo, con un especialista en neurología, otorrinolaringología, neumólogo, hepatólogo, o sea, cuestiones Endocrinólogo. más especializadas, ya será en un segundo término. Me gustaría preguntarte algo. ¿A partir de qué edad podría considerarse que ya debo ir a un geriatra? Pues desde los 65 años ya se considera una persona adulto mayor, ¿sí? Ok. Obviamente no hay limitante en la cuestión privada, en la cuestión pública sí, porque es en cierto punto leyes institucionales de cada uno de los órganos, ya sea IMSS, ISSSTE, SEDENA, sí, unos ponen 65, otros 70 años, otros 80 años, ¿no? Entonces, en la cuestión privada, precisamente, cuando una persona, nosotros vemos la salud desde el contexto de un síndrome geriátrico. Y un síndrome geriátrico es todas aquellas condiciones que conllevan a tener un deterioro en esa capacidad. Por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, síndrome de fragilidad. ¿Sí? La fragilidad tenemos una persona que tiene disminución del apetito, disminución de la fuerza, disminución del estado de ánimo, pérdida de peso, ¿sí? Entonces ya vemos esas 4 cuestiones que llevan a la fragilidad. Ok. O un síndrome de caídas, por así decirlo. Una persona que se está cayendo y cayendo. Ok. Entonces ahí ya vemos cuestiones cardíacas, cuestiones pulmonares, cuestiones neurológicas, cuestiones perceptivas. A lo que entiendo es un poco de que estamos dejando de lado una enfermedad específica para entender un contexto completo y ponerle síndrome. Exactamente. ¿Ok? Tenemos muchos nombres de síndromes y en base a ellos pueden englobar distintas otras enfermedades. Porque sabemos que de antemano que no vamos a curar de la enfermedad del adulto mayor. O sea, pero Hay queremos que sepan mantenerla en control y que sepan tratarse. que al fin del día llega lo mismo, la plenitud, o sea, vivir esa etapa de tu vida lo más tranquilo posible. Sí, y nuestra manera en cómo nosotros determinamos calidad de vida es en base a las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria que nos llevan a que la persona sea completamente independiente. Ok. Entonces,
si esta persona ya lleva arrastrando cierta dependencia de hace 5 años, pues no le voy a prometer al paciente que va a caminar y va a correr o que va a hacer las cosas, ¿no? Entonces, la intención es de que siempre lleguen al punto más cercano, con mejor estado físico y general, calidad de vida. para que llegue otra vez a ese punto. Y Wow. mucho de ello involucra la atención interdisciplinaria, psicólogo, rehabilitador, el geriatra, enfermera, trabajo social, y el dentista, pues por la boca también entra todo. Entonces, precisamente todos mis pacientes se van con esas herramientas. Mire, usted tiene estas pérdidas, tiene estas ganancias y le hace falta que solucione cuestiones dentales, que solucione la situación oral, porque por ahí va a comer y por ahí entra todo, ¿sí? Que tenga una atención también, que arregle inclusive la cuestión de sus pensiones, de sus herencias, Testamentos ¿sí? también. Cuestiones sociales para que el paciente esté tranquilo y pueda tener una mejor salud. Pues me gustaría cerrar con eso. No sé si le gustaría agregar algo más. No, pues solamente informarles, sí, yo soy Samuel Ruiz, igual yo estoy aquí en Guadalajara, yo tengo consulta tanto privada como pública, yo también soy médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí me formé, ¿sí? En este caso, pues solamente los derechohabientes de mi unidad tendré el contacto directamente con ellos, quienes no podrán localizarme. Ahorita vamos a poner tu teléfono aquí Mis abajo. teléfonos, ahí van a estar. O redes sociales. Y redes sociales, no son tantas redes sociales, pero pues siempre estoy a la orden para cualquier Con tu situación que teléfono. puedan necesitar. Va, pues muchísimas gracias. Creo que para la próxima vez vamos a hablar del IMSS, porque como ha sido el villano de todos, no hay cosas que no se sabe del IMSS que vale la Sí. pena hablar. Pues sí, trabajamos realmente dándole la atención a la mayor cantidad de pacientes con los recursos que podemos otorgar. Va, pues nos vemos la siguiente semana o quincena. Ya ven que yo ando medio cargado de trabajo. Nos vemos la siguiente. Gracias. Ay, Hasta luego. me gustó un chingo, cabrón. Gracias. Dale,